Apenas hace unas semanas, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, revivió el debate en torno a la regulación y la despenalización del uso de la marihuana con fines medicinales y recreativos. ¿Cómo les ha funcionado en algunos estados de la Unión Americana la legalización de la marihuana? Lucy Bravo. Quienes promueven la legalización de la marihuana buscan crear un nuevo paradigma en la política de drogas. Su intención no es favorecer al consumo de sustancias adictivas, sino despojarlo de la criminalidad que comporta su prohibición. Para ellos, la legalización del cannabis sería el primer eslabón. Mientras aún se debaten los efectos de una posible legalización, algunos parlamentos han optado por un paso intermedio, es decir, legalizar su uso con fines terapéuticos. Así lo han hecho Bélgica, Austria, Italia, Polonia, Macedonia, Croacia y recientemente Alemania. Pero algunos han ido más allá y han legalizado el cultivo y la venta controlada del cannabis para usos recreativos, como Uruguay desde el año 2013. En Estados Unidos ya son 7 los estados que la han legalizado bajo diferentes conceptos. Un reciente estudio observó que en esos estados, que suman el 34% de la población, el consumo ilegal recreativo ha aumentado un 3.6% desde que se aprobó el terapéutico. No obstante, el último informe del Plan Nacional sobre Drogas, que analiza la evolución de todas las sustancias entre 2009 y 2016 en España, indica que el número de los consumidores problemáticos de cannabis han bajado de 803.000 a 558.000. No es fácil calibrar las consecuencias de la legalización del cannabis, pero la única certeza es que el debate apenas comienza. Fabiana Guinaco, bienvenido. Gracias, Estela. El tema de la regulación, de la despenalización del consumo de marihuana con fines medicinales y recreativos sigue estando en las discusiones de los hogares, de la sociedad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos? Este debate se revive hace unas semanas. Sí, mira, Esteban, yo creo que todo se concentra en una sola palabra, Estela, en la libertad. ¿Qué tanto entiendo la libertad? ¿Qué tanto me permito ser libre? Porque si no entendemos lo que queremos decir con libertad, es inútil seguir poniendo en la agenda pública, en la agenda de las familias, en la discusión de las escuelas o universidades, el tema de la marihuana. Pero este es un tema no solo del derecho, yo diría que es hasta de filosofía. Así es de mi vida en sí mismo. Okay. ¿Cómo quiero dirigir mi vida? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cómo quiero formular mi proyecto de vida? ¿Cómo quiero que mi vida sea valiosa en sí mismo, Estela? Porque hablar de marihuana pues es muy sencillo, parece un cajón que quienes hemos estado involucrando constantemente repetimos esto. Pero quienes promovimos este cambio desde el inicio es porque subyace el problema de la libertad. Libertad para elegir, libre albedrío, ¿cómo lo definirías? Yo creo que es eso, libertad para elegir, pero también libertad de cómo quiero vivir, cómo quiero tener mi salud, cómo quiero ser moral, cómo me quiero presentar ante ti, ante la sociedad. Pero es una decisión muy personal. Entonces, si yo conceptualizo la libertad en esa forma, voy a poderme asumir bajo el tema de las drogas, bajo el tema del alcohol, bajo el tema de los alimentos, de la vestimenta, de mi educación. Sí, claro. Entonces, yo quiero esa libertad que hoy parece que es un permiso lo que tengo. Y claro, si estoy un permiso que me dé la sociedad o el Estado, si incumplo, me sancionas, me criminalizas. Pero si es una libertad responsable, entonces yo voy a decidir por mí mismo. Ese fue el tono que llevaron, por ejemplo, el grupo SMART para el amparo ante la Corte. ¿Esta fue el eje rector, la libertad? Así es. Así lo diseñamos, y así diseñamos también el caso de Grace, la marihuana medicinal, bajo el entendido que yo tengo que decidir. No quiere decir que hoy consuma yo, no quiere decir que mi familia consuma ni esté buscando un permiso. Lo que estoy buscando es el ejercicio pleno de un derecho, porque esto me hará responsable ante mí mismo, ante la sociedad y ante los pasos que tengo que dar en esta comunidad
que me está otorgando una autorización para que yo haga y me está diciendo hoy por quién votar o por qué decidir o a quién dirigir mis peticiones, en lugar de conformarme yo mismo como una persona libre. Ahora, ya está el amparo. En la Corte está el caso justamente de la pequeña Grace, pero jurídicamente, ¿qué seguiría? Porque vemos como que se ha estancado ahí legalmente. No, no se ha estancado, Okay. Estela, porque de manera responsable estamos siguiendo otros amparos muy importantes de mujeres y hombres muy destacados en el medio en el que se desarrollan y que ya estamos llegando a la Suprema Corte. Okay. Ese es un paso que seguramente tú estabas pensando, ¿qué sigue? Bueno, lo que seguirá es que si la primera sala continúa con estos resultados que así se esperarían, entonces llegaríamos a tener una jurisprudencia. La jurisprudencia implicaría que hay 5 casos en un mismo sentido y obligaría ya a los tribunales que están hacia abajo a adoptar este criterio de manera forzosa. Así que sería no solamente un precedente, sino un criterio obligatorio. Jurisprudencia, dices. Jurisprudencia. Ahora bien, esta decisión eventual, porque todavía falta que concluya esta ruta, ¿de qué debe ir acompañada y desde dónde? ¿Desde el Congreso, desde la sociedad misma? ¿Desde dónde, los pasos paralelos, digamos, o los caminos paralelos a lo que están ustedes haciendo en la Corte? Yo creo que hay varios pasos. Uno es la oportunidad que tú me das y has dado a otros para venir a hablar en libertad sobre este tema. Creo que la sociedad sin voz no puede realizar el papel tan importante que tiene en nuestra sociedad. Otro más es que seamos escuchados por las autoridades, el Ejecutivo, el Legislativo, que el Poder Judicial se sienta acompañado de una sociedad que quiere seguir hacia adelante. Pero en un momento político tan importante, ¿qué opinas, por ejemplo, que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, haya puesto sobre la mesa nuevamente el tema? Y si tú crees que debe ser una parte importante de la agenda, sí, dices la libertad, pero específicamente en un tema que a la sociedad todavía le causa pues conflicto a la sociedad mexicana. Ahí están las encuestas de que mucha gente no está de acuerdo con este uso medicinal y recreativo de la marihuana. Bueno, en cuanto al uso medicinal, cuando comenzamos el amparo de la menor de edad Grace, era poco aceptable todavía. Hoy existe una gran aceptación por parte de la sociedad. Muchos cambiaron porque ya no necesito otros medicamentos para reducir los momentos de estrés. Yo recuerdo casos muy sonados de familiares o amigos en que hubieran preferido a sus familiares terminales darles un resultado como este y no someterlos a un tránsito tan pesado de otras drogas para calmar sus dolores. Yo creo que eso es importante, pero sí hemos evolucionado. Y yo te diría que si conceptualizamos todos como verdaderos derechos humanos, entonces cambiaríamos. Ya tuvimos en el 2011 un cambio constitucional enorme, Estela, pero ahora hay que asumir que estamos viviendo esos derechos humanos que ya se reconocen en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero mientras no conozcamos que somos libres, no vamos a poder actuar. Somos más libres de lo que pensamos. Y jurídicamente se nos reconocen esos derechos. Por eso es importante el foro en el que tú estás, para demostrar que si tenemos la voluntad y podemos seguir adelante con los pasos pacíficos como se están dando, vamos a lograr un cambio. Un cambio que se está dando antes en el Poder Judicial que en el Ejecutivo y en el Legislativo. Estamos avanzando más rápido por esta vía que lo que debió de haber hecho en otra instancia el Legislativo, Estela. Bueno, y entonces tema de libertad, de derechos humanos, que insisto, debería ser tomado, por ejemplo, por los distintos candidatos a cargos de elección popular, incluidos los candidatos a la presidencia. Así es. Yo creo que en tanto que sean derechos humanos, deben de estar en la agenda de todos los políticos, de los candidatos a la presidencia de la República. No solamente decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o lo rechazo. No reducirlo a eso. No reducirlo. Los derechos humanos no son permisos. Los derechos humanos son algo inherente a mi persona, Estela. Entonces,
no puedo estar yo dejándolo de lado por preferencias o por ideologías o por cuestiones morales. Los derechos humanos deben de continuar estando en la agenda y el Estado debe garantizar su plena vigencia. Sí, de ejercerlos, y el Estado, la función del Estado es garantizar el ejercicio de esos derechos. No solamente estar dando un bálsamo para decir voy a reducir o voy a aumentar el número de grados, porque decir eso es también aumentar los grados de libertad. Y la libertad no es de grados, se tiene o no se tiene. Y en ese sentido, la Constitución es muy clara en señalar que es responsabilidad del Estado los derechos y conservarlos. Así que sí deben de estar en la agenda. La sociedad debe de forzar a los candidatos a que los temas de derechos humanos estén en la agenda, propongan políticas públicas y digan cómo se van a respetar esas políticas públicas. No, y desde luego hablamos de los candidatos a la presidencia, pero si el Poder Legislativo tiene que acompañar este proceso, todos los que están en este momento aspirando a un cargo de elección popular en el Congreso Federal, aún en los congresos locales lo tendrían que hacer. ¿Jurídicamente es viable hacer, Fabiana Guinaco, esto que ocurrió en Estados Unidos de hacerlo por estados? Ya sé que está desde la Corte, que es un mandato constitucional, pero ¿valdría la pena desde tu punto de vista la que se hiciera así? federación en Estados Unidos sirve como laboratorio. Comienzan en un estado, y si tiene buenos resultados, seguramente con el tiempo lo transmiten a toda la federación, que es Estados Unidos. Comenzamos con Colorado y se ha ido expandiendo a toda la costa oeste ya el tema, y Canadá. Bueno, entonces yo creo que también la propuesta del secretario de Turismo es pertinente. Puede ser un lugar para explorar qué tanto beneficio puede tener, para después en una federación como somos nosotros como país, podamos tener todo un resultado más amplio, en beneficio de una mayor armonía y, si se quiere, para bajar los índices de criminalidad que tanto deben de preocuparnos. Pues muchas gracias, Fabiana Guinaco. Es cambiar la perspectiva de la discusión que hay en los medios de decir sí o no a la marihuana y llevarla realmente a un debate de fondo con Yo estos creo que conceptos. es eso, porque nos preocupa más qué tan dañina es, si es más dañina el refresco, si son dañinos estas drogas o no lo son. Todo es dañino, pero los índices son menores. El problema de fondo al que debemos de concentrarnos los medios y la sociedad es a visualizar esto bajo un derecho, la libertad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias por tu invitación, Estela. Sin duda este es un tema que, además de debates, foros y opiniones, requiere mucho trabajo, una ruta bien definida y un compromiso real de las autoridades. Y la pregunta es si debemos apostar por un Estado paternalista que prohíbe el consumo de la marihuana o priorizar la libertad de decisión de cada individuo en nuestra sociedad. Esto fue A Quemarropa, nos vemos la próxima semana.